Mire, este lunes se llevó a cabo la primera audiencia pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta nueva etapa. El objetivo de la misma era revisar la invalidez de normas generales que no fueron consultadas con personas con algún tipo de discapacidad, sobre todo con personas sordas. En este encuentro, personas que viven con esta condición pudieron hablar de manera directa con los ministros y no solo les exigieron que se les consulte antes de aprobar leyes que afectan sus derechos, sino también denunciaron la exclusión que enfrentan todos los días. Para profundizar en lo que significa este momento tan complejo y cómo viven estas comunidades la coyuntura de la discusión, conversamos con Marco Polo López Santos. Él es integrante de la organización Piña Palmera de Oaxaca, dedicada a la inclusión y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Marco, excelente noche, gracias por regalarnos estos minutos a nosotros y a la audiencia de Unifenios. Gracias, buenas noches a todos, al auditorio, a ti Alejandra y Alejandro. Nada más para contextualizar un poco esta situación que se dio en la Suprema Corte como una audiencia pública, en realidad era un asunto que pues concitó mucho interés y también desde luego pues la manifestación de las personas con discapacidad en general, no solo de la comunidad de personas sordas. Y bueno, lo voy a contextualizar un poco más. Yo soy miembro del Movimiento de Personas con Discapacidad y también un aliado de Piña Palmera. Piña Palmera estuvo de la mano con nosotros en esta lucha. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por la generosidad y la confianza. Muchísimas gracias, Marco. Ayúdanos a darle mayor contexto a la audiencia. ¿Qué es lo que está pasando? Particularmente, ¿qué es lo que se está discutiendo al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Las personas con discapacidad exigen hacer valer su derecho a ser escuchadas y ser tomadas en cuenta. Sí, gracias Alejandra. Mira, todo esto derivó de un análisis que recientemente hizo la nueva Suprema Corte por un proyecto de sentencia un proyecto de inconstitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad 182/2024. Este es un asunto que se dio en el estado de Michoacán y lo promovió la Comisión de Derechos Humanos de ese estado. Digamos que ese fue el motivo por el cual vino esta discusión a la mesa. Y bueno, simplemente empezamos a notar que se perfilaba la Corte a tomar una decisión que implicaba pues cambiar un criterio que ha funcionado en los últimos años, que básicamente establece que toda ley que emane de congresos locales o del Congreso que no haya pasado por un proceso de consulta previa con las personas con discapacidad debe de invalidarse de manera automática. Esto es lo que los ministros pusieron a discusión y se estaba proponiendo en este proyecto que presentó la ministra Lenia Batres, pues que dejara de funcionar de esa manera y que una ley que no hubiese tenido consulta no necesariamente fuera invalidada, claro, sino que se valorara, ellos valoraran si esto era una ley benéfica, entre comillas lo pongo, pues entonces podía mantenerse, sostenerse la ley sin un proceso de consulta. Claro. Ahora, eso fue lo que para nosotros realmente pues prendió las alarmas, ¿no? Y se empezó a movilizar la comunidad, todos desde sus localidades, y comenzamos a unirnos pues para pedir que nos escucharan. Y tuvimos una primera reunión con la ministra Lenia Batres vía Zoom el día 11 de octubre del presente año. Creo que eso hay que reconocer, que ella estuvo dispuesta a escucharnos y producto de esa primera reunión virtual, pues ella llevó la propuesta para que todo esto concluyera en la audiencia pública que se estuvo llevando en los 3 últimos días, desde lunes, martes y terminó ayer miércoles. Ahora, este proyecto, Marco Polo, de la autonombrada ministra del Pueblo, pues se llevaría a la invalidez a más de 50 leyes a lo largo de estos más de 10 años que contempla
la normativa a la que nos hemos referido. Y cuesta trabajo pensar que una corte que se dice más cercana que nunca a los intereses ciudadanos, a los intereses de las minorías y de los oprimidos, pues ahora decidan considerar que pues se parten de quienes a quienes no se les ha garantizado sus derechos y quienes no se les ha garantizado su plena integración a la sociedad, que son las personas con discapacidad, se les vulnere de esta manera, que decidan otros de intereses que les corresponden a ustedes. Mira, una de las argumentaciones o uno de los argumentos de la ministra era que en efecto en los últimos años se habían invalidado aproximadamente 50 leyes. Bueno, nosotros ahí creemos que habría que revisar exactamente cuál es esa función benéfica o benévola de estas leyes. Mencionó 47 de esas 50, hago la precisión. Ahora, 47 de esas 50 se habían invalidado. Marco, pueden ser 2,000, 3,000, 5,000, pero si hay 5,000 leyes que a ustedes no consultaron y 5,000 leyes que, escuchándoles a ustedes, pudieran mejorar, que vengan las que vengan. No sé si coincidas conmigo, 50 podrían ser pocas. Sí, definitivamente el fondo aquí es el derecho a la consulta. Es decir, esta propuesta nosotros de manera inmediata percibimos que ponía en riesgo este derecho y que si bien pudiera ser que en algunos casos alguna ley que pudiese percibirse como benéfica pudiese haberse anulado por esta causa, bueno, creo que esto pone en realidad en la lupa justamente en que hace falta un análisis más de fondo por parte de la Corte. Por eso nosotros, los que nos unimos, todas, creo, en la mayoría, no puedo asumir yo una representación del 100% de la totalidad de la comunidad de personas con discapacidad, pero creo que sí hubo un consenso mayoritario en que el riesgo del derecho a la consulta estaba sí. dicho, se estaba poniendo en entredicho y pues por eso es que reaccionamos, solicitamos el diálogo se abrieron las puertas y lo que básicamente lo propusimos es que se analice a fondo cuando ellos realmente tomen esta decisión, porque hay que decir, no la han tomado aún a raíz de que se abrió este diálogo, se mostraron receptivos y abiertos a hacer un análisis más de fondo, pero nosotros lo que planteamos básicamente es que cuando suceda esto con una ley que se promulga y que no tuvo un proceso de consulta previo con las personas con discapacidad, se le dé un plazo a los congresos para que puedan resarcir la omisión de consulta. Es decir, que no se cancele automáticamente la ley, sino que se dé un plazo al Congreso para hacer la consulta y después de ese proceso de consulta y obedeciendo a lo que expresó por parte de las personas con discapacidad en esa consulta, entonces puedan proponer una ley que está emanando de ese proceso de consulta. Esa es una de las cosas que propusimos nosotros y también que no se le quite a las comisiones de derechos humanos esta facultad que tienen como entes legítimos para promover acciones de inconstitucionalidad, porque esta era la otra parte que también proponía el proyecto, de que las comisiones ya no tuvieran esta facultad y que solo lo pudieran hacer a solicitud de un grupo de personas con discapacidad, ¿no? Marco, después de estos 3 días de audiencias, ya nos mencionabas algunas de las peticiones que colectivamente hacen personas con discapacidad en nuestro país. ¿Hubo una respuesta por parte de la Suprema Corte o no? ¿O solamente se quedó en planteamientos? Porque pues dice el dicho popular, pedir no empobrece, y las personas con discapacidad pueden hacer las peticiones que crean, protegen y garantizan mejor sus derechos, pero de eso a que sean escuchadas y escuchados es otra cosa. ¿Qué interpretación le das tú a esto? ¿Se sintieron escuchados? ¿Hubo una respuesta, una intención de seguir dialogando, una propuesta concreta?
Mira, es muy interesante tu pregunta, Alejandra. La percepción que yo tengo de manera personal es que sin duda el ejercicio que se llevó a cabo por parte de la Suprema Corte es un ejercicio de vanguardia, lo podemos ver así, un ejercicio novedoso porque se abrieron a escucharnos. Se habló mucho de una audiencia histórica. Yo le otorgaría ese carácter histórico una vez que veamos cómo se refleja cómo se reflejan nuestras propuestas, las que se hicieron en esos 3 días de diálogo, en la decisión final que va a tomar el Corte. Creo que esa decisión es la que está por delante. Creemos que varios ministros estaban muy en línea y en conocimiento de lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el modelo social y de derechos humanos de la discapacidad que la Convención enarbola, y esa es como nuestra guía principal, y muchos ministros estaban en esta línea, pero bueno, al final del día, ustedes saben, esto es una cuestión de que ellos analicen a fondo y que pues voten en mayoría para que se pueda elegir un nuevo criterio que no ponga en entredicho nuestro derecho a la consulta. Hasta ahorita tenemos la esperanza de que los ministros van a reconsiderar en buena medida la propuesta original y vamos a esperar cuál es el resultado final de todo esto. La ministra Bates dijo de manera textual: el tema no es sencillo, y justamente porque no es sencillo tampoco podemos ser simples o simplones a la hora de hablar de esta resolución. Tengan ustedes la certeza que no vamos a sentar a analizar todos estos temas que nos vamos, a sentar a analizar todos estos temas que ustedes plantean. Se habría antojado que la propia ministra hubiera planchado a cabalidad el asunto, si era pues en materia o si ella preparó el proyecto. Pero bueno, eso ya no lo voy a poner en esta mesa porque no te quiero comprometer, Marco Polo, es asunto ya ajeno, pero por lo menos la voz del ministro presidente que asegura que se va a madurar la propuesta, que se va a madurar el proyecto y que se va a buscar una conversación, da un aliento, y ojalá y que la audiencia pública, que es la que han ellos presumido, muestre este carácter de realmente haber escuchado a los interesados y a los afectados. Decir que vimos algunos signos positivos, como el hecho de que la propia ministra Lenia Batres comentó que había reconsiderado esta cuestión de que las comisiones de derechos humanos dependieran de una solicitud de personas con discapacidad para poder ejercer una acción de inconstitucionalidad. Y después, al final, cuando el ministro presidente Hugo Aguilar tomó la palabra, habló de algunas medidas de accesibilidad en la comunicación de dicho órgano, pero ciertamente sí deben de ellos de analizar con cuidado, porque lo que hay que atender es el detalle. Y se habló, por ejemplo, de un protocolo de consultas que, bueno, es justamente lo que hay que analizar al detalle, cómo se podría establecer un mecanismo de consulta que cumpla como lo establece la Convención de Naciones Unidas, es decir, consultas estrechas, oportunas, accesibles para todas las personas con discapacidad. Es decir, sí hay un trabajo minucioso que hay que hacer ahí. Y esa es la tarea, ¿no? Y que cumpla, Marco, con la diversidad de las personas con discapacidad. Particularmente, le decíamos al inicio cuando te presentamos, tú eres aliado de Piña Palmera, una organización que trabaja por los derechos de personas con discapacidad, algunas de ellas que viven en comunidades indígenas. Precisamente tenemos en la presidencia de la Suprema Corte una persona de origen indígena. ¿Qué le pedirías, qué le dirías para personas con discapacidad en comunidades indígenas? ¿Qué es lo que hace falta que no sea legislado, que no sea garantizado en cuanto a derechos? Pues mira, creo que muchas veces cuando se dan estas discusiones o estos debates de la situación, de lo que falta por hacer para un grupo como el de las personas con discapacidad, se piensa mucho en las realidades urbanas y queda de lado las realidades rurales de las personas con discapacidad. Y la verdad es que es un escenario todavía mucho más complicado. Justamente como lo mencionas, Piña Palmera hace un trabajo muy valioso ahí con las comunidades, con pues
solo con las personas con discapacidad, sino sus familias y con la comunidad. Es una estrategia integral. Y bueno, nosotros quisiéramos que en este caso las medidas que se vayan a tomar, la decisión que vaya a tomar la Corte, pues tome en cuenta todas estas realidades que cruzan al país y que todos las conocemos, como es el caso de pues una mujer indígena con discapacidad en una comunidad de alta marginación que, claro, por ejemplo, tendría muchas dificultades para participar en una consulta o en este ejercicio que se hizo de audiencia pública porque no cuenta con la comunicación, con señal de teléfono, internet, un aparato de teléfono, y que si quisiera hacerlo de manera presencial, acudiendo a una corte, por ejemplo, a la Suprema Corte, pues sería prácticamente imposible o incluso el tema tener del los lenguaje. medios para Claro. El tema del lenguaje. Claro, y también el tema del lenguaje que te decía yo, es una de las cosas que cuenta muy pronto porque desde la etapa de la convocatoria y del registro que sacaron en la página web, pues venía con algunas carencias en ese sentido, que por ejemplo una persona ciega pues no podía acceder al registro por medio de la página web por falta de medidas de accesibilidad. Y de hecho eso es algo que se comentó ahí en la audiencia, en las audiencias. Hubieron personas que lo señalaron y dijeron, bueno, nosotros nos encontramos con estas barreras. Entonces creo que en ese sentido también para los ministros fue un proceso de mucho aprendizaje y ahora lo que esperamos pues es que lo tomen en cuenta, ¿no? Para su próxima decisión, tanto Ojalá. Esta que tiene que ver con este tema de la decisión que van a tomar sobre este proyecto de sentencia, el 182/2024, pero también para sus futuras decisiones, claro. Alejandra y Alejandro. No es cosa menor, Marco Polo. Casi 9 millones de mexicanos viven con algún tipo de discapacidad, es casi un 7% de la población. No es como tal una minoría y además la realidad es para cada una de las personas es muy importante. Marcábamos la diferencia entre quienes viven en la ciudad y quienes viven en el campo, Ale, quienes tienen una discapacidad intelectual, quienes tienen una discapacidad visual, una motriz, son realidades completamente distintas y a todas de estas personas hay que atenderlas y garantizarles sus derechos. Por favor, Marco Polo, sabe que este espacio es una ventana abierta siempre para reflexionar, para considerar y sobre todo para escucharles a ustedes. Muchas gracias. Creo que es importante también que los medios tomen en cuenta estos temas y que, bueno, entre todos como sociedad podamos ir avanzando para, digamos, resarcir de alguna manera esos rezagos, en este caso para los compañeros, las personas con discapacidad, que estamos en esta lucha. Y aquí estaremos. Marco Polo, muchísimas gracias. Estuvieron apareciendo durante la entrevista en las redes sociales de Piña Palmera y los medios de contacto para quienes deseen obtener más información de lo que ustedes hacen. Ahí está nuevamente en pantalla. Muchísimas gracias, Marco. Muy buenas noches. Sí, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a otros temas. Volvemos a los temas de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada,